Sí, para tranquilidad de todos, yo quería recordaros que el trabajo de las mesas es una aportación a ese documento final que vamos a trabajar mañana, que necesariamente es un documento de síntesis, que tiene muchas cosas que son puntos de partida para futuros trabajos y para darle continuidad. Y además señalar que detrás de cada mesa están relatorías con las cosas que incorporemos del debate. La idea es que cada mesa que sesione tenga una declaración parcial o una resolución de la mesa que le permita también dar esa continuidad al tribunal. Entonces, si hay muchas cosas que a lo mejor no vemos reflejadas en esa declaración, en esa primera declaración que va a salir mañana, que necesariamente va a ser sintética, por esa necesidad de difundir los trabajos que se han hecho, no hay que tener esa sensación de que se nos quedan cosas, porque detrás de cada mesa vamos, si nos dais un par de días, va a haber una recopilación de todas las aportaciones que se hagan en cada mesa y en este debate, que van a ser las resoluciones parciales o las declaraciones parciales de cada una de las mesas que ha sesionado. Y vais a tenerlo colgado en internet también. Bueno, vamos a pasar ahora a medios de comunicación, pero antes quería que no se me olvidase, por si alguno se tiene que marchar o algo, necesitamos ayuda para la autogestión de todas estas actividades, porque esto ha tenido un coste. Hemos puesto allí a Carlos Marx, donde podéis echar una monedita, aunque sea cuando os vayáis a salir, y pasamos a la mesa de medios de comunicación. Bueno, pues voy a tratar de resumir la sesión que hemos tenido en la mesa de medios de comunicación en la guerra. Hemos tratado de sistematizar nuestras discusiones, tratando de entender primero el carácter de los medios de comunicación de masas. Después también hemos tratado de ver cómo funcionan, qué papel juegan respecto a las guerras, y después hemos tratado de centrar la atención en algunas de las campañas concretas que hemos visto ahora, y finalmente pues hemos tratado de identificar, aunque se nos ha quedado un poquito corto el tiempo, pues algunas iniciativas y propuestas que puedan neutralizar o mitigar pues, todo este tipo de actuaciones que realizan los medios de comunicación respecto a la guerra. Entonces, en relación un poco al carácter de los medios de comunicación de masas, hemos empezado discutiendo la relación entre los medios de comunicación de masas y los grupos financieros. Los grupos financieros, los medios de comunicación de masas están controlados por los grandes holdings, que al mismo tiempo también controlan una buena parte de la industria, y en esa parte de la industria también está pues, una buena parte de la industria militar. Entonces es curioso ver cómo desde los mismos ámbitos quienes se benefician del negocio de la guerra también tienen la ocasión de promoverlo por un lado y justificarlo por otro, utilizando todos esos medios. El proceso por el que los grandes poderes financieros, los grandes holdings se han ido haciendo con el control de los medios de comunicación ha sido un proceso un poco que en el tiempo ha acompañado el desarrollo de las tecnologías de la información. El propio desarrollo de las tecnologías de la información ha llevado a que la gente no busque la información en la prensa escrita ni busque la información en unos cuantos medios públicos o privados, sino que ha llevado a que todos estos medios de comunicación hayan tenido que endeudarse para cubrir sus propias operaciones, y eso ha permitido al mismo tiempo entrar a estos holdings a hacerse con la propiedad de los medios, y ha tenido el efecto de concentrar y homogeneizar mucho más que en las décadas anteriores pues el control de los medios de comunicación por estos grandes holdings. En este proceso nosotros entendemos que la situación que tienen ahora mismo los medios de comunicación es que han dejado de ser, digamos, instrumentos del poder para convertirse en una parte sustancial del poder. Es la parte en la que el poder se expresa, es la parte en la que el poder consigue su hegemonía, consigue imponer en toda la sociedad su punto de vista, su visión del mundo, y que la propia sociedad acepte las situaciones sin cuestionarlas. Entonces, ya no es un instrumento, entendemos que es más que un instrumento, es parte del propio entramado del sistema.
Nosotros hemos visto que en este aspecto existe mucha opacidad respecto a quién realmente posee los medios de comunicación. No es muy claro, hemos tratado de ver en internet quién es dueño de algunos grandes medios, El País, de Guardian, de unos cuantos, y es complicado porque unos holdings poseen a otros que al mismo tiempo poseen a los terceros y tienen propiedades cruzadas y además son cambiantes en el tiempo porque esas propiedades cambian de mano, y es a veces complicado saber quién está detrás de todos estos intereses, pero sí que nosotros tenemos un poco el compromiso en el trabajo que nos queda por hacer de indagar, de tratar de ver quién está realmente detrás de esa concentración en la propiedad de los medios de comunicación y de denunciarlo, de hacerlo visible, porque eso permite a la gente entender bien qué tipo de información nos da y por qué nos lo da. Luego, en cuanto al funcionamiento de los medios de comunicación, analizamos también el funcionamiento de los medios de comunicación. Y ahí, hablando un poco de las fuentes de información, vimos que en este proceso de precarización de los medios, muchos medios han dejado de tener corresponsabilidades directas y de ir directamente a buscar la información y a contrastarla, sino que se limitan a replicar la información que producen las agencias de prensa. Las agencias de prensa, total, las grandes agencias de prensa son un número muy limitado, son 3 agencias de prensa y producen algo así como el 80% de la información que se difunde en el mundo. Es una información que normalmente se difunde sin cuestionar, se difunde según cómo llega, y el propio control de esas agencias de prensa pues, proporciona un poder muy grande en cómo se conforma la información que le llega a la gente. En este mismo ámbito de los funcionamientos de los medios de información, pues también hemos estado discutiendo sobre el tipo de vocabulario y los estereotipos y el discurso que utilizan los medios de comunicación. Y como ejemplo veíamos que respecto a la inmigración de África es muy frecuente que los medios de comunicación usen un vocabulario de guerra, hablando de asalto, del asalto de la verja y utilizando muchas palabras del vocabulario de guerra que preparan el terreno a las aceptaciones sociales de las propias actuaciones después policiales violentas o las propias reacciones contra esta inmigración. Entonces hay un círculo ahí de preparación, de ablandamiento artillero con el vocabulario previo a la realización y después a la narración de los propios hechos para que pueda ser aceptada sin cuestionarse el propio fondo del asunto. Luego hemos estado también hablando bastante de la propia penetración de intereses financieros y sionistas en los medios de comunicación. Es muy marcado el interés de estos medios sionistas por posicionarse en los medios y por controlar la información. Hemos visto algunos ejemplos de algunos medios españoles, El País y otros que tienen un marcado sesgo sionista y tienen una relación clara con la propia estructura de su propiedad. También hemos hablado en cuanto al funcionamiento de los medios, pues hemos hablado de periodistas que claramente tienen un carácter mercenario, cobran por transmitir demasiadas informaciones y realizan un trabajo muy tóxico. Hemos dado algunos nombres y nos comprometemos a fundamentar bien en relación con esos periodistas y los nombres ejemplos claros de cómo proporcionan información tergiversada, falsa, con intención de manipular y de forzar en muchos casos justificar decisiones que se acaban tomando. Este ha sido un poco el otro aspecto que hemos también tratado. Hemos visto cómo se justifican las guerras y cómo se le saca partido informativo a las guerras. Las guerras pues en sí son un tema espectacular, es un tema que produce audiencia. Dentro de la propia estructura de los medios de comunicación, la audiencia es lo que les da dinero y dinero a través de publicidad. Y sin embargo, por lo tanto, toda la guerra está muy presente en todos los informativos y en los medios de información. Pero sin embargo, el tipo de información que se da pues es una información muy corta, muy breve, muy orientada a las imágenes espectaculares, que bloquea incluso la propia estructura de la propia información, por la propia duración de los mensajes, por la propia concatenación de eventos, impide la reflexión, impide que se cuestione los orígenes de la guerra, los porqués de la guerra, las razones por las que suceden y que se acabe aceptando la guerra
tal cual es, sin ningún tipo de asimilación ni de reflexión por parte de la gente, que produce la indiferencia y la aceptación general como algo inevitable. Simplemente la gente se convierte en espectadores de la guerra y ven la guerra como quien ven llover y como cosas sobre las que no tienen ninguna relación. En este aspecto, pues también queremos denunciar todas estas estructuras informativas que permiten la utilización de la información, de los medios de información para justificar la guerra. Y en este aspecto hemos elaborado una serie de denuncias en las que queremos seguir profundizando. Hemos hablado antes de esa estructura informativa, de la propia concentración de la propiedad y también de cómo los medios de comunicación disciplinan a las poblaciones preparándolas para todas estas situaciones, para que acepten cuestionarse todas estas situaciones brutales que proceden de la guerra. En relación también con campañas concretas, hemos mencionado varios ejemplos relativos a Siria, Venezuela. Nos hemos querido fijar en el papel que juegan algunas organizaciones de aparente carácter humanitario, como Reporteros Sin Fronteras. Se sabe que Reporteros Sin Fronteras pues están financiadas por agencias de información de países del imperio, de Estados Unidos y de otros países. También hemos estado hablando de otras fuentes de información que se están utilizando ahora mucho en toda la información sobre Siria. Hemos estado hablando del Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Se cita como fuente en muchísimas informaciones en relación a Siria, y esta es una pequeña organización que reside en Londres, que está formada por los hermanos musulmanes, que han sido quienes han generado históricamente las revueltas en Siria y han desestablecido Siria desde el principio, y sin embargo se citan como si fuesen una ONG neutral, alejada de los conflictos, y son claramente la parte interesada, la parte que ha provocado el propio conflicto en Siria. Nos comprometemos también en el trabajo que sigamos a tratar de buscar evidencias, pruebas de todas estas cosas y denunciar con material y con sustancia pues, todos estos elementos. Hemos también mencionado otras organizaciones no gubernamentales que también desempeñan estos papeles en ocasiones, algunas de prestigio, como pueden ser Amnistía Internacional o Médicos Sin Fronteras. Estas organizaciones en muchos casos se ganan la confianza de la gente pues, con su trabajo asistencial, con pequeñas denuncias, pero de vez en cuando, de forma muy eficaz, pues son capaces de proporcionar denuncias con un gran efecto, por su gran credibilidad, mucho más efecto de otras organizaciones pues, que no tienen tanto crédito. Y esa intoxicación es quizá más perversa y más eficaz que la que puede proceder de otros lugares. Hemos estado también revisando la información que nos ha proporcionado la EGA sobre la publicación por Wikileaks de listas de periodistas en todo el mundo que cobran sueldos de organizaciones sionistas y de agencias extranjeras. Se ha publicado ya una lista de nombres en Italia, de nombres de periodistas intelectuales que tienen una opinión muy alineada con la información que se difunde sobre Siria, y solo el mero hecho de la publicación ha hecho que cambie en todo el país, en Italia, el enfoque que se le está dando al problema. Estas listas de información las está publicando un periódico libanés que se llama Al-Akhbar, y también existe una lista de periodistas españoles, y también hemos tomado un poco la acción de buscar esa lista de periodistas españoles a sueldo de las agencias y hacerla pública también para neutralizar todo su efecto en las campañas propagandas de los medios de información.
Otro de los elementos que también hemos estado viendo ha sido como a raíz de las revueltas que hubo en muchos países árabes, revueltas populares contra el imperialismo y contra el propio liberalismo, como las monarquías del Golfo y los países reaccionarios árabes han reaccionado estableciendo un escudo mediático con una inversión gigantesca de miles de millones de dólares que ha tenido como efecto reorientar, redirigir todas esas propuestas contra el imperialismo hacia una reclamación de democracia, por un lado, democracia en el sentido más norteamericano, la democracia formal de libertades individuales y de voto periódico, y separarla de otros del modelo que existe en otros países, identificando la ausencia de esa democracia formal como déspotas y dirigiendo a los pueblos de los distintos países contra sus propios gobiernos y desviando la atención de sus protestas originales contra el propio imperialismo y el propio liberalismo. Bueno, sí. Hemos hablado muchos temas, es difícil, ya queda poco. Sí, ya queda poco. Hemos hablado también del papel que juegan los intelectuales y los académicos, y lo hemos querido denunciar en muchos medios de comunicación que aparecen con una voz autorizada, tratando de proporcionar una visión incuestionable, cierta, científica sobre un papel, cuando realmente difunden pues, los mismos estereotipos que están difundiendo en otros muchos medios. Bueno, hemos hablado también de la responsabilidad de los Estados sobre su obligación, en muchos casos a través de sus propios sistemas legales, de garantizar que las poblaciones reciban una información veraz, y queremos también denunciar que los Estados, y el nuestro en particular, pues hacen dejación de esta responsabilidad, se inhiben en su obligación de garantizar este derecho de información veraz y accesible para todos. En fin, hemos llegado también a la parte más propositiva. En esa parte más propositiva quizá nos hemos quedado ahí, nos ha quedado todavía un poquito por desarrollar. Hemos identificado un par de elementos. Uno de ellos era una propuesta para que ha existido en algunos medios como Radio Televisión Española durante un tiempo, que en los medios exista un consejo de informativos formado por los trabajadores, donde los propios trabajadores, con independencia de los propios editores y jefes de redacción, puedan garantizar la veracidad de la información que se proporciona o denunciar los abusos que se puedan producir. Creemos que la exposición pública de quienes manipulan, tergiversan y mienten es uno de los principales antídotos que mejor puede limitar ese elemento, y en muchos casos los propios trabajadores de las propias cadenas de noticias pues pueden contribuir a ese papel. Y también pues un poco que se exija la utilización de libros de estilo que impiden, como código deontológico, que impiden el abuso del lenguaje y del vocabulario y la propia manipulación. Hay algunos medios como la BBC y en su día El País, aunque últimamente parece que ya no lo leen, pues que tenían libros de estilos bastante elaborados en ese sentido. Bueno, eso, hasta ahí hemos llegado. Bueno, pues vamos a abrir un turno de palabra para todo el que quiera aportar algo a esta mesa. Pues Andrés, empieza. Ranko Bugarski, un colega sociolingüista, escribiendo sobre las guerras de Yugoslavia, las guerras que trajeron el fin de ese maravilloso país, que las guerras comienzan siempre como guerras de palabras. Hace un análisis como experto sociolingüista muy elaborado, y se refiere, entre otras cosas, o principalmente, a lo que se conoce técnicamente como hate speech, el lenguaje del odio. Creo que eso es una consideración
genérica, digamos, a lo mejor hasta teórica, que a lo mejor se podría incorporar a vuestras conclusiones, ¿no? de la mesa de medios, ¿no? Ese lenguaje del odio jugó un papel muy decisivo en el desencadenamiento de los enfrentamientos étnicos y nacionales que estaban en el eje de las guerras en Yugoslavia, pero también en Ucrania desde 2013, 14, 15. Este método, este instrumento de la guerra ha alcanzado cúlmenes inimaginables. Como por ejemplo, mientras ocurría la matanza en la Casa de los Sindicatos de Odessa, se retransmitía en directo por distintos canales de televisión ucranianos que podían estar, por ejemplo, en uno de estos programas ¿cómo les llaman? En fin, sí. Y cómo los espectadores y los propios participantes en esas tertulias introducían palabras de odio, pero sin limitación, sin matices, como diciendo, mata a los escarabajos rojos, ¿no? A los rusos, o los ruso-ucranianos, mejor dicho, porque son también ucranianos, de lengua y de etnias. Otro punto que es relativo a los medios a quiénes son los nuevos ciudadanos que de los medios de comunicación, pues yo creo que en algunos casos se les puede poner nombres, o sea, por ejemplo, Nicholas Breuer, uno de los principales propietarios o intermediarios en la propiedad del país, que controla, como sabéis, desde 2011 fondos de capital en riesgos ubicados completamente fuera de España. De manera que el periódico El País, que nació como el diario independiente de la mañana en 1976, pues ya desde luego ni es independiente ni es español. En concreto, en relación al conflicto de Ucrania, el sesgo brutal antirruso del diario El País también ha alcanzado cotas inimaginables. Y ese culmen tiene nombres y apellidos. No sé si queréis que los nombre aquí. Pues, por ejemplo, José Ramón Torreblanca, que yo le llamo José Ramón Torrenegra, Mar Bassets y hasta Soledad. Bueno, esa quizás la podemos quitar. Vamos a con los dos primeros es suficiente, ¿no? Y El País es también uno de los que publica, junto a Le Monde, La República, Frankfurter Allgemeine, New York Times, lo que se llaman los syndicated articles, ¿no? Artículos sindicados que producen supuestos expertos en todas las cosas del mundo y que publican simultáneamente en todos esos diarios. Suelen ser miembros que se inscriben, por ejemplo, al Council on Foreign Relations. Sí, espera un momentito. Como coordinadora de la mesa de medios, os tengo que decir que nosotros hemos hecho una exposición que significa exponemos esto, denunciamos esto otro, de lo que no tenemos testimonios o pruebas concretas, no vamos nada más que a apuntar que ese es un tema para documentar, para fundamentar. Porque como es un tribunal popular, lo que queremos es invitaros a todos a que esto que estás contándonos, Andrés, nos lo hagas llegar a la mesa de medios con nombres y apellidos, porque lo que tenemos que hacer es fundamentar esas denuncias en lo concreto, que nos parece muy bien, que eso es uno de los objetivos de la mesa. Entonces, como tenemos mucho, hay otras dos mesas que tienen que exponer un poco las conclusiones, y lo que os pediríamos es que las intervenciones vayan a temas o aspectos que se nos haya olvidado denunciar, que queréis que recojamos, para luego después hacer ese trabajo de fundamentación de las acusaciones. ¿De acuerdo? Entonces, hacer intervenciones un poquito más cortas, lo que sea más concreto nos lo hacéis llegar a la mesa, porque ya estamos un poquito pillados de tiempo, ¿vale? Por favor, Andrés. Bueno, yo creo que esto se puede documentar, perfecto, eso es lo que estoy intentando decir, es una cuestión de quién quiere hacer ese trabajo. Pues, si no hay más palabras, pasamos a la siguiente mesa, que sería guerra de baja intensidad y golpe